Buenas noches, mi nombre es Julián David Hoyos Rosso y el día de hoy estaré explicando un ejercicio de circuito mixto en base a la ley de Ohm, correspondiente al curso de Física 2 en Ingeniería Agronómica. Bueno, como les decía, este es el ejercicio planteado en el cual encontramos un circuito mixto que cuenta con unas resistencias, algunas de las cuales están en paralelo y otras en serie. Este ejercicio fue planteado en base a la explicación del profesor en clase y guiándome de su explicación y de todos los pasos que él realizó. Bueno, este ejercicio fue planteado como encontrar la intensidad de corriente y el voltaje en cada resistor, aclarando resaltando que en este ejercicio se encuentran 8 resistencias, como se pueden ver, y está alimentado por una fuente con un voltaje de 20 voltios. Bueno, aquí tenemos que la resistencia 1 equivale a 2 ohmios, la resistencia 2 equivale a 5 ohmios, la resistencia 3 equivale a 3 ohmios, la resistencia 4 equivale a 5 ohmios, de igual forma la resistencia 5 equivale a 7 ohmios, la resistencia 6 equivale a 4 ohmios, la resistencia 7 equivale a 1 ohmio y por último la resistencia 8 equivale a 5 ohmios. Bueno, la primera parte para solucionar este ejercicio es simplificar el sistema, el circuito como tal que tenemos, y para ello nos tenemos que retroceder a el ejercicio planteado. Ahí tenemos el circuito y las resistencias fueron reorganizadas de esta manera. Primero tenemos que la resistencia 1 y la resistencia 2 fueron resumidas a una sola resistencia denominada R12. La resistencia 3 quedó igual, solo esa resistencia, y la resistencia 4 y 5 fueron unidas en R45. Acá también pasó algo parecido, y es que la resistencia 6 y la resistencia 7 fueron resumidas en la resistencia en R67 y R8 quedó igual. Y acá, acá también debemos resaltar que la intensidad de corriente es repartida en cada una de las resistencias, y aquí se puede evidenciar con la flecha roja, con la línea roja. Y acá en este último diagrama del circuito, pues ya tenemos todas las resistencias resumidas en un circuito en serie, entre comillas, donde tenemos la resistencia 1, 2, la resistencia 3, la resistencia 4 y 5, y por último las resistencias 6, 7 y 8. A modo de aclaración, que las fórmulas que utilizaré en este ejercicio son estas dos, en la cual en los pasos que tengamos o que tenga resistencias en paralelo, utilizaré esta fórmula. Resistencia equivalente es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Y simplificadamente, donde tenga resistencias en serie, utilizaré la fórmula R equivalente es igual a R1 más R2. Y también esta fórmula que en base a la ley de Ohm tenemos que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia equivalente de todo el circuito, como lo es esta, que la evidencié en este diagrama, la representé así. Bueno, ahora sí, al momento ya de empezar a realizar los cálculos correspondientes al ejercicio, pues aquí, como mencioné anteriormente, la fórmula que nos da la ley de Ohm, que voltaje es igual a intensidad de corriente por la resistencia equivalente en este caso, y también aclarando que la intensidad de corriente es igual a la intensidad de corriente en 1, 2, igual a la intensidad de corriente en 3, igual a la intensidad de corriente en 4, 5,
y de igual forma va a ser igual a la intensidad de corriente en 6, 7 y 8. Ahora bien, el voltaje de 1,2 va a corresponder a la intensidad de corriente de 1,2 por la resistencia de 1,2. Esto basándonos en la ecuación primera, que es sobre la ley de Ohm. Y así va a ser en todos los voltajes. Voltaje 3 igual a intensidad 3 por resistencia 3. Voltaje 4,5 igual a intensidad de corriente 4,5 por resistencia 4,5. Y voltaje en 6, 7 y 8 igual a intensidad de corriente 6, 7, 8 por resistencia 6, 7, 8. Ahora bien, empezando con los cálculos, calculemos R12. Entonces, basándonos en las fórmulas del inicio, acá están, basándonos en estas fórmulas de resistencia en paralelo y resistencia en serie, pues acá lo que hacemos es reemplazarla, ya que resistencia 1 y resistencia 2 se encuentran en paralelo. Aplicamos esta fórmula, resistencia 1,2 igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Reemplazamos con los valores del inicio, los cuales están acá, los valores de cada resistencia, y tenemos que la resistencia 1,2 equivale a 10 sobre 7 ohmios. De igual manera, tenemos que la resistencia R4,5 también se viene de dos resistencias en paralelo. Entonces aplicamos esta fórmula, reemplazamos con las resistencias dadas al inicio y tenemos que la resistencia 4,5 equivale a 35 sobre 12 ohmios. Bueno, ahora sí calculamos resistencia 6, 7. La resistencia 6, 7 a esas dos resistencias en un principio están en serie. Entonces aplicamos la fórmula, que sería resistencia 6, 7 igual a resistencia 6 más resistencia 7, y reemplazamos, lo cual nos da pues que la resistencia 6, 7 equivale a 5 ohmios. Por último, calculemos las resistencias 6, 7 y 8. Bueno, aquí hay que aclarar que al estar en paralelo, tenemos que la resistencia 6, 7 es igual a la resistencia 8. Y la resistencia 6, 7 se encuentra, pues como mencioné, en paralelo con la resistencia 8. Por lo tanto, la resistencia 6, 7 y 8 va a ser la mitad de lo que equivale a la resistencia 6, 7. Es decir, la mitad de 5, lo cual es 2,5. Por tanto, la resistencia 6, 7 y 8 equivale a 2,5 ohmios. Ahora llega el momento de calcular la resistencia equivalente de todo el circuito, lo cual es igual a pues cada una de las resistencias en las cuales dividimos el circuito, las cuales hallamos anteriormente. Sería 10 sobre 7 más 3 más 35 sobre 12 más 2,5, lo cual nos da 827 sobre 84 ohmios como resistencia equivalente. De igual forma, empleando la calculadora, calculamos la intensidad de corriente del circuito y nos basamos en que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. Ya tenemos el voltaje inicial, que era de 20 voltios, el voltaje pues de la fuente 20 voltios, y ya acabamos de hallar la resistencia equivalente. Ya lo que vendría sería simplemente reemplazar datos aquí y nos da que la intensidad de corriente corresponde a 1680 sobre 827 amperios. Entonces, ya con todos esos valores podemos empezar a reemplazar esto que habíamos hecho en un principio y nos quedaría así. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia.
y la intensidad de corriente va a ser igual en cada una de las resistencias. Ahora, el voltaje en 1,2, el cual es igual a la intensidad de corriente en 1,2 por la resistencia en 1,2, es 2400 sobre 827 voltios. Pues ya reemplazando aquí que la intensidad de corriente en 1,2 es esta y que su resistencia equivale a esto, que fue hallado con anterioridad acá al inicio del ejercicio. Pues bien, reemplazando todos esos datos llegamos a esto. Después, bueno, el voltaje en 3 es igual a la intensidad de corriente en 3 por la resistencia en 3. Tenemos que esta es la intensidad de corriente y esta es la resistencia dada por el ejercicio. Por tanto, el voltaje en 3 equivale a 5040 sobre 827 voltios. De igual forma, el voltaje en 4,5 es igual a la intensidad de corriente en 4,5 por la resistencia en 4,5. Reemplazando estos datos, hallamos que el voltaje en 4,5 es igual a 4900 sobre 827 voltios. Y por último, al hallar el voltaje en 6, 7 y 8, tenemos que es igual a la intensidad de corriente es 6, 7 y 8 por la resistencia 6, 7 y 8. Reemplazando valores, tenemos que la intensidad en 6, 7 y 8 es igual a 1680 sobre 827 amperios y la resistencia en 6, 7 y 8, la cual fue hallada anteriormente, equivale a 2.5 ohmios. Por tanto, nos da que el voltaje en 6, 7 y 8 equivale a 4200 sobre 827 voltios. Bueno, y aquí al hallar ya los voltajes en todas las resistencias, pues la manera de comprobar si el ejercicio está bien o no está bien es, como explicó el profesor en clase, sumar todos estos valores, todos los voltajes en cada una de las resistencias, y por lógica eso nos tiene que dar 20 voltios, que es pues el voltaje inicial, el voltaje que suministra la fuente, el cual planteé que es de 20 voltios. Y bueno, al usar la calculadora, al sumar todos estos valores, 2400 sobre 827 más 5040 sobre 827 más 4900 sobre 827 más 4200 sobre 827 es igual a 20 voltios. Es decir, que el ejercicio va por buen camino. Hemos aplicado bien las ecuaciones. Ahora bien, pues al tener ya los voltajes en cada una de las resistencias, nos falta algo que nos pide el ejercicio, que es encontrar la intensidad de corriente en cada resistor. Es decir, procedemos con lo siguiente. El voltaje en 1,2 es igual al voltaje en 1 y es el mismo que el voltaje en 2. Y la resistencia en 1 vendría siendo igual por la fórmula ya estipulada a el voltaje en 1 sobre la resistencia en 1. Reemplazando todos estos datos, tenemos que el voltaje en 1 es 2400 sobre 827 y la resistencia en 1 equivale a 2 ohmios, que pues ya fue estipulado al inicio del ejercicio. Esto nos da 1200 sobre 827 amperios. Entonces la resistencia en 2 de igual forma es el voltaje en 2, la intensidad de corriente en 2 es igual al voltaje en 2 sobre la resistencia en 2. Reemplazando estos valores con lo que hallamos anteriormente, el voltaje que fue hallado y la resistencia que nos da el ejercicio en 2, hallamos que es igual a 480 sobre 827. Y pues por lógica, como el profe nos explicó en clase,
la intensidad del circuito es 1680 sobre 827. Por tanto, esta suma debe dar ese mismo valor. Y rectificando en la calculadora, hallamos que sí, la suma de estos dos valores equivale a la intensidad de corriente que fue hallada al inicio. Por tanto, el ejercicio va encaminado de la mejor manera. Proseguimos con hallar pues la intensidad de corriente en 4 y en 5, que es lo mismo lo que hicimos anteriormente, reemplazando el voltaje en 4 sobre la resistencia en 4, nos da 980 sobre 827 amperios, y la intensidad de corriente en 5, que vendría siendo igual al voltaje en 5 sobre la resistencia en 5, reemplazando sería 4900 sobre 827 voltios sobre 7 ohmios, lo cual nos daría que la intensidad de corriente en 5 equivale a 700 sobre 827 amperios. De igual manera como acá, la suma de estas dos corrientes nos da la intensidad de corriente del circuito como tal, que la llamamos anteriormente, es decir, que vamos por buen camino. Ya terminando, pues hallamos la intensidad de corriente en 6, 7 y en 8. Reemplazando valores, tenemos que la intensidad de corriente en 6 y 7 equivale a 840 amperios, 840 sobre 827 amperios, y la intensidad de corriente en 8 equivale a 840 sobre 827 amperios. Lo mismo, sumamos y nos da 1680 sobre 827 amperios, que es la intensidad de corriente como tal del ejercicio que hallamos con anterioridad. Ahora bien, llegando a la parte final del ejercicio, pues algo que nos falta, que es hallar el voltaje en 6 y 7. Bueno, tenemos que la intensidad de corriente en 6 y 7 es igual a la intensidad de corriente en 6 igual a la intensidad de corriente en 7. El voltaje en 6, al estar en serie, tenemos que es igual a la intensidad en 6 sobre la resistencia en 6, reemplazando valores nos da esto, y el voltaje en 7 es igual a la intensidad de corriente en 7 por la resistencia en 7, y reemplazando valores nos da esto. Al sumar 3360 sobre 827 voltios más 840 sobre 827 voltios nos da 4200 sobre 827 voltios, lo cual es el voltaje que habíamos pues encontrado con anterioridad. Aquí está la comparación. Ese vendría siendo el voltaje en 6, 7 y 8. Para darle pues un punto final al ejercicio, que se fue un poco extenso, pero aquí está nuestro circuito inicial. Muchas gracias.